Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a esta casa de oración para alabar, honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. En este momento damos inicio a este solemne culto de adoración. Dando lectura, hermanos, a la palabra de Dios. En el Salmo 23:1 dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con este pensamiento, hermanos, vamos a tener un momento de oración en silencio en nuestros lugares, acompañados del preludio. El llamamiento a la adoración lo encontramos, hermanos y hermanas, en el Salmo número 23. Vamos a dar lectura en concierto, hermanos. Es un salmo sobre que Jehová es mi pastor. Una vez que hayan localizado la cita, se ponen de pie. Salmo número 23, para dar lectura en concierto. La palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos das la oportunidad de ver la luz de este nuevo día. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa de oración para alabar, glorificar tu santo y glorioso nombre, Señor. Bendice al predicador, bendice a todos los aquí presentes para que seamos receptivos al mensaje, a tu palabra y sobre todo lo podamos aplicar en nuestra vida diaria, Señor. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a buscar, hermanos, en nuestros himnarios el himno número 664 que se titula Jehová es mi pastor. Himno 664. Bien, hermanos, y antes de ir al mensaje quisiera hacer una oración también por la hermana Beda Cano. Nuestra hermana sufrió un accidente en su muñeca y tuvo varias fracturas. Está en casa de su hija después de haber sido operada, y es importante que oremos por ella. Ella está enfrentando algunos dolores, es difícil porque le pusieron algunos tornillos, y es bueno que oremos por esta hermana para que Dios cuide de ella y para que se recupere pronto. También por la hija de Angélica, por su salud, que Dios siga obrando, y por la familia Rodea, ¿no? Orar también para que Dios siga obrando y fortaleciéndole en medio de cada situación que se presente, pero que siempre confíen en la promesa de Dios. Voy a hacer esta oración. Padre, gracias una vez más por esta oportunidad de acercarnos a tu palabra. Tu palabra es vida a nuestra vida, y es bueno que nos acerquemos a ella y recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Y en esta ocasión, Señor, estaremos hablando de este tema. Vosotros sois testigos de estas cosas.
Ayúdanos a ser testigos, Señor, de ti. Testigos de lo que tú has hecho, de lo que tú has sufrido y de cómo tú, Señor, has vencido la tumba, al diablo, Señor, y nos ha dado por medio de tu triunfo también el triunfo a nosotros. Rogamos, oh Dios, que tú sigas obrando en medio nuestro, así en esta hora, que siga siendo con la salud, Señor, de la hija de la hermana Angélica, Señor, su recuperación, su bebé, que tú, Dios, les acompañe, que tú les ayudes, Señor. También que siga siendo con la hermana Veda Cano, Señor, en esta operación que tuvo que ser sometida, y Padre, ahora está allí en recuperación, Señor, y unos meses que estará, Señor, allí con estos tornillos, Señor, para que sus huesos, Señor, pues se ajusten, y rogamos, Dios, que pues todo marche bien, que puedan soldar bien, Señor, sus huesos, y que su brazo pues pueda funcionar para la gloria de tu nombre, Señor. Tú eres Dios grande y maravilloso y poderoso. Así que también sea con la familia Rodea, Señor, que tú les acompañes. Gracias porque ellos han visto tu mano obrando, Señor, momento tras momento, y rogamos por la salud de ellos, Señor, por cada cosa que enfrentan, que viven, Señor, que tú les acompañes, que tú les fortalezcas, Señor, y que puedan estar asidos siempre de tu palabra, confiando en tus promesas. Así, Padre, por cada uno de tus hijos que tienen sus motivos de oración delante de ti, esperamos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Y el tema va a continuación del tema anterior. El tema anterior fue paz a vosotros, ¿no? Un tema muy necesario tener presente. Esta promesa de Dios, esta palabra del Señor, no fue solo para sus discípulos, sino para todos sus seguidores, para todos los que han creído en Él. Cristo ha venido para traernos paz. Cristo ha venido para darnos victoria tras victoria, y traer paz a nuestros corazones, traer paz en el lugar donde nos encontremos. Hoy pues estaremos hablando acerca de este también interesante tema: vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos. Y como vimos el domingo anterior, el Señor, después de haber resucitado, se presentó a varios de sus discípulos, también a algunas mujeres, y por último se presentó a los discípulos, quienes estaban encerrados en un cuarto, estaban escondidos a puertas cerradas, donde nadie podía entrar por miedo a los judíos, por miedo a los líderes judíos, quienes podrían venir contra ellos para hacer lo mismo que hicieron con Jesús. Y por miedo se escondieron, pero Jesús llegó inesperadamente, cuando ellos no lo esperaban, pues se presentó ante ellos y les dijo: paz a vosotros. Y les dice además: mirad mis manos, mirad mi costado, mirad mi cuerpo, mirad, yo mismo soy. No, yo soy el que murió, yo soy el que resucitó para la gloria del Padre. Y allí se sentó, comió con ellos, y después, y cuando Jesús les abrió los ojos, les abrió los entendimientos, entonces fue que pudieron comprender, pudieron creer que Él era Jesús. Y entonces les dice: vosotros sois testigos de estas cosas. Y a cada uno de ellos el Señor pues le ayudó a abrir su entendimiento. Fue Dios el que abrió el entendimiento de ellos para que comprendieran, para que entendieran las Escrituras, para que comprendieran, entendieran y creyeran en la verdad de que Cristo había resucitado dentro de los muertos. Y dice el capítulo 24, verso 25: entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea que aquellos en el camino de Emaús no habían entendido, eran tardos para entender y comprender y creer lo que ya los profetas habían profetizado. Y el versículo 44 y 46
dice, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea que aquí el Señor tuvo que abrir el entendimiento, porque ellos estaban ciegos espiritualmente, no podían entender, no llegaban a ver la grandeza, el poder, la majestad, la obra de Dios. Y es bueno ver cómo el Señor siempre se acerca a sus hijos para buscarle. Y eso lo vimos el domingo anterior y el anterior. El Señor, donde quiera que estemos, Él va por nosotros. Aun cuando estemos encerrados, cuando endurezcamos nuestro corazón, cuando nuestra mente no llega ya a entender, el Señor llega para abrir nuestros ojos, para abrir nuestro entendimiento y hacernos entender la verdad de su palabra. Y damos gracias a Dios por Jesucristo. Ahora en el capítulo 24 del versículo 48, les dice: vosotros sois testigos de estas cosas. Y este es el tema de esta tarde. Y en este versículo estaré desarrollando mi sermón en esta tarde. Vosotros sois testigos de estas cosas. Un testigo es una persona que brinda testimonio o que presencia de manera directa un cierto acontecimiento. O sea que es aquel que observa un acontecimiento y que testifica de ello ante otros. El significado bíblico de testigo se trata de la confirmación de un acto presencial de una escena y dar fe de algo o de algo. O sea que no solamente es ser testigo presencial, estar presente de algo que ha sucedido para dar testimonio de ello, sino creer y estar consciente de que lo que se nos ha comunicado es verdad, es algo real, es algo verídico. Y entonces da con su testimonio fe de ello. Juan el Bautista fue el primer testigo citado por Cristo. Él fue el precursor que había preparado el camino para la venida del Señor. Y esto fue en cumplimiento del Antiguo Testamento, las profecías. Isaías 40, 3 al 5 dice: vos que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y Malaquías 3:1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esto con respecto a Juan el Bautista, quien anunció, quien fue testigo, y aunque no estuvo presente, él creía, en la palabra de Dios. Lo que Dios le había comunicado, eso él anunció, eso él comunicó, eso él dijo al mundo acerca de Cristo. En cuanto a Juan, todo el pueblo lo tenía como el verdadero profeta de Dios, y lo podemos encontrar en Mateo 14:5 y Mateo 21:26. Y Herodes quería matarle, pero temía del pueblo porque tenían a Juan como profeta. O sea que las autoridades no podían hacer nada contra Juan porque el pueblo lo tenía como un hombre de Dios, como profeta de Dios, un testigo fiel de Dios. Juan una y otra vez se afirmó que Jesús era el Señor anunciado, proclamado por los profetas. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que bautiza con el Espíritu Santo, el Cristo, el esposo, el que viene de arriba,
el que habla las palabras de Dios. Eso fue lo que testificó, eso fue lo que proclamó, eso fue lo que anunció Juan el Bautista. Él no se dedicó a otra cosa, a testificar de algo que no conocía, algo que no sabía, ni algo que él no estaba seguro. Él todo lo que proclamó, él todo lo que dijo con respecto a Cristo, fue todo real. Un fiel testigo de Dios, un fiel profeta del Señor. Jesús dice de Juan que era antorcha que ardía y alumbraba. Y por los resultados de los evangelios sabemos que su testimonio realmente había sido ardiente, además y luminoso. El testimonio de Juan, a través de las Escrituras, nos muestran fue un gran testimonio. La vida de Juan el Bautista fue una vida de ser un fiel testigo de Dios, de la palabra de Dios. Y es importante, hermanos, admirar, es importante ver cómo este hombre de Dios pues procuró en todos sus días, en todos sus momentos, ser fiel al Señor. En el texto de Lucas 24:38 nos recuerda la importancia de ser testigos de la obra que Dios ha mostrado y ha hecho en nuestra vida. O sea que este mensaje no solo fue para aquellos discípulos del Señor que estuvieron presentes en su ministerio, en su agonía, en su pasión, en su muerte y en su resurrección, sino que es un mensaje para todos los hijos de Dios a través de todos los tiempos. Es un mensaje para ti y para mí hoy. Somos fieles testigos del Señor y somos llamados a testificar, somos llamados a anunciar la verdad. La verdad. Si hemos presenciado algo, si hemos estado presentes en algún hecho, pues anunciar y proclamar la verdad de ese hecho. Si se nos ha comunicado, si se nos ha dicho algo, pues verificar si esto que nos han comunicado, si esto que nos han dicho es verídico, es verdad, para luego entonces poder testificar o afirmar esta verdad. Ser testigo también implica compartir nuestra experiencia con los demás. Como dice 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que allí vemos como Juan, el apóstol, pues dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que presenciaron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos tocante al verbo. Eso es lo que yo comunico, o eso es lo que comunicamos, eso es lo que anunciamos. Debemos estar dispuestos a hablar la verdad, debemos estar dispuestos a anunciar la verdad, y en este caso la verdad acerca de Cristo. No podemos callarnos. La obra que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios nos ha perdonado, cómo Dios nos ha ayudado es benecer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. No podemos callarnos. Tenemos que anunciarlo, tenemos que proclamarlo, tenemos que decirlo al mundo, tenemos que decirlo ante aquellos que nos rodean. Somos llamados a ser testigos de la verdad de Cristo. Somos llamados, por tanto, a ser luz en medio de este mundo. Somos llamados a dar testimonio de lo que somos por Cristo y no ocultarlo. Lucas 24:48 es un recordatorio poderoso de la importancia de ser testigos fieles de la obra del Señor. En este versículo el Señor está dando una gran encomienda. El Señor está dando un gran mandamiento a todos sus seguidores, aquellos que han creído y aquellos que han vivido la obra de Dios en su vida. Hoy en día nosotros
Quienes hemos experimentado la nueva vida en Cristo debemos dar cuenta de su amor, de su perdón, de su misericordia, tanto verbal, o sea, proclamándola con nuestros labios, como con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Si Cristo vive en ti, si realmente Cristo ha obrado en tu vida, pues debe dar muestro con tu testimonio, con tu vida ante el mundo de esta verdad. Esto es ser testigo. Esto es dar testimonio. Y es importante, en primer lugar, que el tema de nuestro testimonio sea el Evangelio. El tema de nuestro testimonio sea el Evangelio. Pablo definió el Evangelio como la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Eso es lo que tenemos que anunciar según 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que eso fue lo que enseñó Pablo, eso fue lo que comunicó Pablo, lo que él mismo había recibido, lo que él mismo había creído, eso es lo que había compartido. Y ese es el testimonio que debemos hablar, proclamar, anunciar en medio de estos tiempos difíciles en lo que estamos viviendo. Si nosotros no estamos proclamando el sacrificio de Cristo, entonces realmente no estamos comprometidos con el Evangelio, o no estamos compartiendo el Evangelio. Si realmente nosotros no estamos anunciando a Cristo y su obra, su sacrificio, no estamos haciendo nada por el Evangelio, no estamos siendo fieles testigos de su sacrificio. No nos podemos callar, como dice allí Juan, ¿no? No podemos callarnos, no podemos cerrar nuestros labios, no podemos ocultar lo que hemos experimentado en nuestro corazón, en nuestra vida. Tenemos que anunciarlo al mundo, tenemos que anunciarlo a aquellos que nos rodean. Segundo, el poder de nuestro testimonio está en el Espíritu Santo. No es con nuestra propia fuerza, no es con nuestras propias palabras, no, es con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere usarnos, el Espíritu Santo quiere guiarnos para proclamar, para anunciar la verdad. El Espíritu Santo quien transformó una vida, Tito 3, 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu. O sea que esa obra transformadora, esa obra renovadora, obrada por Dios en nuestros corazones, fue por medio del Espíritu Santo. Y eso tenemos que anunciarlo, eso tenemos que creerlo, eso tenemos que vivirlo en nuestra vida diaria. En Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor dice a sus discípulos que ellos serían sus testigos. Vosotros seréis mis testigos. Y el domingo que viene estaremos hablando de la encomienda o de la gran comisión. En Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra. Somos enviados a ser testigos, a dar testimonio de la grandeza, de la obra de Dios en medio nuestro. Ante un mundo que no conoce a Dios y que es antagónico a su carácter santo, justo, bueno, aquí tenemos la tarea primordial de la Iglesia de Jesucristo. La tarea dada por Dios, a ser testigos. Esta es la primera y fundamental tarea. Ser testigo de Cristo en este mundo lleno de maldad, donde niegan a Cristo, donde se oponen a la verdad de Cristo, a la verdad de Dios. Y la pregunta es, ¿en qué sentido la Iglesia está siendo testigo de Cristo? ¿En qué sentido tu vida y mi vida está siendo un testigo de Cristo en medio de este mundo? Es importante que reflexionarle al Señor, decirle esta palabra a sus discípulos, les estaba llevando a esta pregunta: ¿cómo me seréis testigos? ¿De qué manera lo van a hacer? Él no quiere que hablemos otra cosa que lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos experimentado en nuestra vida. No es otra cosa que eso.
Hay muchos hoy en día que adornan o quieren adornar el Evangelio, que quieren adornar la palabra de Dios y quieren añadir cosas para tocar el corazón o la vida de alguien. No, el Señor dice lo que han visto, lo que ustedes han vivido, lo que ustedes han escuchado de mí, eso, comunícalo, eso, compártelo. Sean testigos de estas cosas. Por ejemplo, en un caso criminal, alguien que estuvo en una escena del crimen cuando fue cometido es llamado a testificar al respecto. Ese individuo posee conocimiento de primera mano de lo ocurrido y por eso puede actuar como un testigo. O de alguna manera ha llegado a sus oídos alguna información relevante del caso, pero una información verídica, una información que es real. Hoy en día, tristemente, llegan a nuestra vida informaciones que no son verídicas, que no son reales. Y hemos escuchado y hemos visto, ¿no?, testimonios de personas que han pasado años y años tras las rejas simplemente porque un falso testigo sirvió una mala, equivocada o errónea o malvada acusación. El Señor le había dicho a sus discípulos: ustedes son testigos de estas cosas. Sin embargo, en Mateo capítulo 28, versos del 11 al 14, los fariseos, los líderes, habían llamado a los guardias que estaban allí cuestionando la tumba de Jesús y le dijeron: ustedes lo que van a testificar es que el cuerpo de Jesús fue robado, pero fue robado por los discípulos, por sus mismos discípulos, y le pagaron por ello. Realmente aquellos guardias amenazados por los líderes pues actuaron y fueron falsos testigos ante las autoridades, incluso ante el pueblo. Hay que tener cuidado de a quién servimos de testigos y qué cosas servimos para testificar. Es importante tener cuidado de ello, verificar, y eso es lo que el Señor les dice a sus discípulos: ustedes no se dediquen a otra cosa, ustedes testifiquen lo que ustedes mismos han experimentado, lo que ustedes mismos han visto. Y ahí que se aplique a cualquier cosa que sirva como un recordatorio. O sea que no solamente tiene que ser una persona, un testigo. Testigo es cualquier cosa que se ponga como testimonio o como testigo de algo que ha sucedido. Por ejemplo, las tribus de Gad, Rubén, Manasés, pues pusieron un testigo al otro lado del río Jordán. Josué 22, 26 al 28 y el 34. Ese altar fue un altar que erigieron, construyeron como testigo, ¿no?, de ese pacto o de ese compromiso, de esa promesa que el mismo pueblo había hecho con Dios. Pero servía como un testimonio, como un testigo silente del compromiso que este pueblo de no apartarse nunca de su Dios. O sea, fue un testigo ante aquel pueblo. Tomando todo esto y aplicándolo al creyente, alguien ha dicho que un testigo es una persona que vive de una forma tal que aquellos que están a su alrededor sean arrastrados para creer, para confiar, para depositar su fe en Cristo. Eso es lo que es un testigo del Señor. Un testigo de Cristo es aquel que sus palabras mueven, sus palabras transforman, sus palabras arrastran a las vidas a venir a los pies de Cristo. No él, sino la obra de Dios por medio de sus palabras. Y es importante estar claro en cuanto a cómo y qué estamos testificando. Vivimos en medio del mundo que aborrece a Dios y que le ha desechado. Dice el salmista que los impíos no tienen a Dios en sus pensamientos, pero Dios tiene un pueblo apartado
para ser fiel testigo de Él, para testificar, para anunciar, para proclamar la verdad de Cristo. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois pueblo adquirido por Dios, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos testigos del Señor ante este mundo. Somos llamados, apartados, salvados, perdonados por el Señor para anunciar la verdad de Cristo, anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, que es el Evangelio. Eso es lo que tenemos que dedicar nuestra vida, a eso, a testificar lo bueno, lo agradable, lo que edifica, lo que hace bien, lo que acerca a otros a Dios. Esa es nuestra razón de ser en el mundo. Fuimos redimidos por Dios, constituidos como nación santa, apartada por Dios para que demos testimonio ante el mundo de la verdad del Señor. Esa fue la comisión que Dios dejó a su pueblo en el antiguo pacto. Yo los creé, dice Dios, los redimí, los preservé como nación para mi gloria, para que sirvan de testimonio al mundo que yo solo soy Dios, el Dios verdadero. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. O sea que ustedes han visto, ustedes han vivido en carne propia mis bondades, mi amor, mi perdón para con ustedes. Por lo tanto, muestren al mundo, comuniquen al mundo que yo soy Dios, el único Dios verdadero. Israel debía llevar ese testimonio al mundo entero. Isaías 49, 1 al 3 y el 6. Esta comisión, pues, es dada también en el Nuevo Testamento por Cristo a sus discípulos. Él dice y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:14 que por medio de nosotros Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Los creyentes llevan consigo el aroma inconfundible de la gracia, de la bondad, de la frescura, del amor de Dios. Eso es lo que debemos llevar con nosotros. Ese mensaje que da aliento, ese mensaje que da vida, ese olor fragante que da un buen olor a cada uno de aquellos que se acercan a Dios. Para algunos, resultado de olor de muerte. Nuestro mensaje, o el mensaje que compartimos, no es de vida para todos. Tristemente, es incluso un mensaje de muerte para algunos. Pero para muchos, otro es un mensaje de vida. Compartamos este mensaje. Seamos fieles testigos de la obra de Cristo en nuestra vida. Si Él se ha acercado a tu vida, si Él te ha buscado, si Él te ha hablado a tu corazón, si Él ha abierto tus ojos, si Él te ha dado entendimiento de su gran amor, de su grandeza, de su poder, de su obra, pues pídele a Dios que te ayude a ser un fiel testigo de Él. Pídele a Dios a ser testigo fiel del Señor. Estamos, recuerden, en medio de un mundo para mostrar hechos poderosos, pero no nuestros hechos, no nuestras obras, sino los hechos de Cristo, la obra de Cristo. Somos nosotros ahora los testigos. ¿No son los ángeles? ¿No son otros? Somos nosotros. ¿No es el pueblo antiguo? Ya ese, pues, ya no existe o está en la presencia de Dios. Pero aquí en la tierra, en este mundo, estamos nosotros, los llamados a testificar, a dar testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Recuerden el mensaje. Vosotros sois testigos de estas cosas. Cada uno de los hijos de Dios somos testigos de la obra de Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Qué bueno es acercarse a tu palabra.
cada testimonio que encontramos en las Escrituras da muestra, Señor, de que tú eres Dios y de que tú eres un Dios real, poderoso, y que Cristo, Señor, no vino en vano a este mundo a nacer, a padecer, a morir, sino que vino para hacer una obra en favor nuestro. Los discípulos, y no solo los discípulos, mucha gente, mucho pueblo, fue testigo ocular, fue testigo visible de lo que Cristo padeció. Y muchos no entendieron, y muchos no creyeron, y muchos no comprendieron la verdad de que Cristo resucitó, hasta que Cristo no se le apareció y le abrió su entendimiento. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a verte, Señor. Ayúdanos a ver tu obra cada instante, cada momento, Señor. Y cuando la veamos, Señor, ayúdanos a ser fieles testigos de ello, Señor. Fiel testigo de que tú peleas por nosotros, de que tú estás en medio nuestro y que nos das victoria. Y que eres tú, Señor, que nos restaura, eres tú quien nos sana. Ayúdanos a testificar, Señor, de Cristo y de su obra. Que no nos callemos, Señor, que no guardemos silencio, pero que mucho menos seamos falsos testigos, Señor, ante este mundo, Señor, que niega a Cristo, niega la verdad incluso de Dios. Tómanos en tus brazos, Dios, encamínanos siempre en tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Reciba la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, ahora y siempre. Amén.